La química en México, un poco de la historia científica mexicana. Durante muchos años se creía que todas las cosas estaban formadas por diferentes proporciones de aire, fuego, agua y tierra, pero esta teoría fue desmentida gracias a Dalton, un profesor de una escuela quien propuso la teoría de que toda la materia estaba formada por pequeñas partículas a las que llamó átomos. Y así de esta manera surgió la primera clasificación de los elementos, dándoles, abreviando su nombre por letras mayúsculas y a veces acompañadas de letras minúsculas, como la C del carbono, la H de hidrógeno, la O de oxígeno, N de nitrógeno. Desde antes de la conquista, los mexicanos ya conocían y sabían aprovechar las sales alcalinas. Las sales son parte de la clasificación de los ácidos y las bases. Los ácidos poseen un sabor agrio, mientras que las bases tienen un sabor amargo y se caracterizan más por ser resbalosas al tacto. También eran conocidos otros productos y elementos con los que eran capaces de labrar columnas y tapizar muros. Con el barro y el adobe creaban una especie de cemento con la que fabricaban casas y los templos importantes religiosos. Estos elementos como el oro, plata, cobre, entre otros, eran utilizados para crear esculturas a sus dioses y creaban sus armas, al igual que al saber aprovechar toda la naturaleza que los rodeaba, fueron capaces de crear sus ropas y crear una medicina con las plantas. Después de la conquista llegó la época de la minería, donde gracias a esta se descubrieron otros elementos metálicos. En 1801 se descubrió un elemento, pero al parecer este elemento había sido confundido con el cromo, pero tiempo después resultó que no, esto era falso. Lo que este descubrimiento no se le atribuye a México y en realidad la primera aportación americana a la tabla de los elementos fue el platino, sin contar las atribuciones prehispánicas que son el vanadio. Al haber tantos elementos descubiertos, era necesario alguna forma de clasificar los elementos. No fue hasta 1869 que Mendeleev propuso la llamada clasificación periódica de los elementos, que es la que se convertiría a la tabla que conocemos hoy en día. Esta tabla de Mendeleev estaba clasificada en metales y no metales. Los metales son bases positivas y son buenos conductores de energía, mientras que los no metales son ácidos, negativos y malos conductores de energías que se rompen fácilmente. Después de varios años, Río de Loza, un profesor de química, estudió los componentes de los vegetales mexicanos, donde en uno de ellos encontró ácido y gracias a esto se dedicó más a profundidad a sus estudios sobre los vegetales. Durante mucho tiempo se conoció la clasificación de la química orgánica e inorgánica. Sin embargo, existe una tercera que no encaja en ninguna de estas dos, la organometálica. Hacia 1916 se creó la primera escuela de la química, pues el 80% de la población mexicana era analfabeta, lo que fue un gran avance para toda la sociedad. En 1917 la escuela se incorporó a la UNAM. Durante varios años se establecieron muy pocas ramas de estudio. Pero al tener más estudiantes, estas ramas fueron creciendo y al mismo tiempo se crearon planes de estudio en el extranjero. Los primeros becarios fueron a Europa y gracias a esto pudieron ampliar sus conocimientos y se pudieron abrir más escuelas de la química en ramas específicas. Gracias a la gran formación que recibieron los jóvenes, muchos sobresalieron como empresarios de Pemex y otros directores de las escuelas. Gracias a todos los conocimientos obtenidos se crearon los primeros anticonceptivos. A una planta llamada Cabeza del Negro pudieron formar una empresa llamada Sintex. Esta tuvo gran éxito tanto nacional como internacional, pero tiempo después esta empresa fue vendida a los Estados Unidos, donde actualmente alcanza las ventas de más de $1,000 millones. Instituto Mexicano del Petróleo. Después de que varias compañías negaran la venta del
el principal compuesto para la creación de la gasolina y el diésel. Varios ingenieros lograron desarrollar una planta y de esta forma pudieron crear el diésel y la gasolina. Una de las tecnologías desarrolladas en México y tal vez la más conocida fue la fabricación del hierro y es el hierro de esponja. Tras la guerra de Corea, esto afectó la elevación de los precios de la chatarra. La chatarra en México era utilizada para producir aeroplanos. Y gracias a esta se tuvo que realizar una investigación donde resultó que reducieron de forma directa el mineral de hierro, obteniendo el hierro de esponja. Esto se debió a la reducción y a la oxidación. La sustancia se oxida cuando el átomo gana oxígeno o pierde hidrógeno o pierde electrones, y se reduce la sustancia o el átomo cuando pierde oxígeno o gana hidrógeno o gana electrones. Con la llegada de la Revolución Verde a México, hubo grandes cambios en la forma de la agricultura. Dado que el maíz, el frijol y el trigo son la principal base de la alimentación mexicana, este proyecto fue un gran avance para toda la población, pues alivió un poco la escasez de la comida en todo el país. Durante años se registró más del doble de aprovechamiento y productividad y recolección del alimento. Muchas instituciones nacionales se dedicaron al estudio de las plantas y con estas obtener una mejor resistencia de estas a sequías, a enfermedades y a plagas, donde a partir de esto los mexicanos pudieron aprovechar al 100% todos sus cultivos. Un gran problema que se presenta en la química en México es que las personas ven la química como para hacer cosas y no para conocer sobre las cosas. Este podría ser uno de los grandes motivos por la cual la química en México ha avanzado de manera muy lenta. Así que hay que tener menos cosas que aprender y más cosas que enseñar.